George Hodel era un hombre brillante, le gustaba la poesía y la música, fue un niño prodigio con el piano, un estudiante de medicina con honores, un padre amoroso de muchas maneras, con un ingenio tan afilado como su bisturí. Pero también fue un asesino, según palabras de su hijo, Steve Hodel, su víctima más famosa, la Dalia Negra. George Hill Hodel nació el 10 de octubre de 1907 y se crió en Los Ángeles, California. Se graduó a los 15 años e ingresó al prestigioso Instituto de Tecnología de California, pero se vio obligado a abandonar la universidad después de un año debido a un escándalo sexual que involucraba a la esposa de un profesor. Se graduó en junio de 1932. Inmediatamente después se matriculó en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco y recibió su título de médico en junio de 1936. George fue sospechoso de asesinato en 1945, luego de la muerte de su secretaria, Ruth Spaulding, por una sobredosis de drogas. Se sospechaba que la había asesinado para ocultar su fraude financiero, como facturar a pacientes por pruebas que nunca se realizaron y para proteger varios secretos valiosos que había obtenido sobre la policía y los políticos sobre abortos. A fines de 1949, la hija adolescente de George Hodel, Tamar, lo acusó de abuso incestuoso y de embarazarla. Fue absuelto después de un juicio ampliamente publicitado. Dicen que la amenazó y por eso quitó los cargos. Falleció de insuficiencia cardíaca el 16 de mayo de 1999 en San Francisco, California, Estados Unidos. Tenía 91 años. Era 1999 y Steve Hodel estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes, cuando se encontró con algo sorprendente: 2 fotografías de una mujer que se parecía enormemente a la Dalia Negra, y de repente empezó a recordar que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30, que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y la policía se parecía enormemente a la de su padre, y que en 1949, 2 años después del asesinato, su hija la había denunciado por abuso sexual. Los cabos comenzaban a atarse. De entre todos los crímenes que han sacudido a la sociedad estadounidense durante el siglo XX, no hay otro más espantoso que el de la Dalia Negra, tanto por su nivel de violencia como por las circunstancias en las que tuvo lugar. Solo un experto habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, en la única parte que puede ser cortada sin romper hueso, y pudo estar atada por 3 días. Al fin y al cabo, Steve era policía, por lo que decidió cumplir con su deber. Durante 15 años se ha dedicado a juntar todas las pistas posibles para que no haya duda de que el hombre que asesinó a Elizabeth Short fue George Hodel. Steve fue metódico. En primer lugar, solicitó acceso a los archivos que el FBI había recogido sobre su padre. Envió las fotografías que había encontrado entre las pertenencias de su progenitor a expertos en reconocimiento facial y los textos a grafólogos, y el hecho de que los resultados no fueran concluyentes no lo detuvo. Más suerte tendría al encontrar en su casa natal el recibo de compra de 10 bolsas de cemento del mismo tamaño y marca que se encontraron cerca del cadáver de Elizabeth Short. Stephen Kay, un viejo conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles y que se prestó a revisar el material que tenía hasta la fecha, respondió al hijo del presunto asesino con la siguiente afirmación: gracias a un trabajo detectivesco fantástico llevado a cabo por su hijo Steve, el nombre del doctor George Hodel vivirá para siempre en la infamia. Ello quería decir, las pruebas eran concluyentes para afirmar que George había cometido el crimen, y Steven sacó su libro Black Dahlia
Avenger. Nuestro padre es un maníaco homicida, le dijo Steve a su hermana. Terminó de escribir el libro que le lanzaría a la fama. Su secuela, Most Evil Avenger Zodiac, en la que defendía la tesis de que su padre era también el asesino del zodiaco, pasó bastante más desapercibida, quizá porque su nueva hipótesis era demasiado aventurada. Steve López, un columnista de Los Ángeles que mientras escribía un artículo sobre el tema, pidió algo de información al fiscal. Gracias a ello, consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Steve conocía y que había sido recopilada en su día por el teniente Frank Jemison, uno de los investigadores principales del caso. En él se encontraba el dato que todos estaban buscando, la confirmación de que los policías habían manejado 6 nombres, entre ellos el de George Hotel. No solo eso, sino que además recogía unas declaraciones del padre del investigador del 19 de febrero de 1950, recogidas de su teléfono intervenido. Su casa estaba siendo espiada y decía: date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. Yo la maté. Más tarde, en otro momento, el médico afirmaba lo siguiente: suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. En sus fotografías preferidas, George Hodel aparecía posando con uno de sus amigos más conocidos, el fotógrafo y artista Man Ray. Steve recuerda el terrorífico parecido entre el supuesto asesino de su padre y 2 de las obras del estadounidense, L'Amour y Minotaur, lo cual hace el asesinato aún más perturbador. Tal vez el crimen de la Dalia Negra no fuese más que una obra maestra del surrealismo, una obra de arte para George. Dime, ¿qué te parece el relato? ¿Crees que es cierto o solo quieren fama? Las pistas están ahí. ¿Tú qué opinas? Déjalo en la caja de comentarios que yo te leo. Y nos vemos en un próximo video.